Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50s versus al Samsung A70. Entonces comencemos. Siguiendo las líneas del Galaxy A50, este Samsung A50s también presenta recubrimiento brillante que produce tonos visualmente atractivos, de diferentes colores. La parte posterior es susceptible a ensuciarse con nuestras huellas dactilares muy fácilmente, así que debes prestarle atención a esto. Nos encontraremos con un módulo de cámara situado en la esquina superior izquierda del panel posterior, seguido de un flash LED. El dispositivo nos presenta unos biseles notables que rodean la pantalla al ras con un corte de notch en forma de gota de agua. El panel trasero curvo está hecho de plástico, lo que se vuelve un poco más decepcionante en un teléfono de su valor. Dicho esto, el cuerpo de plástico hace que el teléfono sea liviano y cómodo de sostener, se siente elegante y no es demasiado peso para poder sostenerlo y usarlo cómodamente, por lo que es una compensación positiva. El Galaxy A50s tiene las mismas dimensiones que el Galaxy A50, es decir, 158.5 por 74.5 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. El diseño del Samsung A70 es casi idéntico a los del Galaxy A50 y A30, lo cual nos da a entender que la compañía está tratando de adoptar un lenguaje de diseño común en todos los ámbitos, pero creo que deben poseer ciertas diferencias en su diseño para que en sí sean terminales únicos, pero bueno, en esta familia A no lo vamos a tener. Tal como está, el Galaxy A70 es un teléfono inteligente de plástico, con una parte trasera ultra brillante que se ve bastante bien, pero esta parte es un imán de rasguños y desgaste. Después de solo una semana de uso, ya estoy empezando a ver micro rasguños en el teléfono. No estoy muy seguro de cómo el teléfono quede después de meses de uso, pero bueno, algo que ayudará a contrarrestar esto es que Samsung incluyó una funda protectora con la caja del dispositivo. Como ya hemos visto antes, al compartir el diseño de sus hermanos menores, este terminal también comparte sus marcos reducidos, que para ser sinceros están bien logrados. En sus dimensiones tenemos 164.3 por 76.7 por 7.9 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. El Samsung A50s es un teléfono alto, pero fácil de trabajar con una mano. Llegar a la parte superior de la pantalla requerirá un ajuste de su agarre, pero los botones tienen una buena longitud y ofrece una sensación táctil muy agradable. Las teclas de volumen y el botón de encendido están en el lado derecho del marco delgado. En el lado izquierdo hay una bandeja SIM que puede contener dos tarjetas nano SIM y una tarjeta microSD. La parte inferior del marco posee un conector para auriculares de 3.5 milímetros y una rejilla de altavoz a ambos lados de un puerto USB tipo C, que como sabemos mejora la velocidad de transferencia de la información y disminuye el tiempo de carga. Al finalizar la configuración encontré que el sensor de huellas dactilares en la pantalla registra lo suficientemente rápido, pero fue un poco lento, requirió una precisión prolongada para desbloquear y a veces no coincidía, pero esto es típico de muchos teléfonos con este sensor en la pantalla, pero con el tiempo todo esto disminuye y los errores casi desaparecen. Para el Samsung A70 tendremos los botones y la posición del puerto en su ubicación tradicional, es decir, el control del volumen y el botón de encendido estarán en su lateral derecho, en cambio la ranura para la tarjeta microSD y SIM card se encuentran en su lateral izquierdo. A lo largo del borde inferior se encuentra el puerto USB tipo C y el puerto jack de 3.5 milímetros para los auriculares. Este tipo de puerto C, como ya sabemos, facilita los tiempos de carga y velocidad en transferencia de archivos. Al igual que el Galaxy A50, el A70 incluye un escáner óptico de huellas dactilares en la pantalla. El rendimiento es francamente no tan bueno, se tarda un segundo completo y a veces más para que el sensor reconozca la huella. Tendremos mejor suerte con el reconocimiento facial, una solución mucho más rápida, pero que no es tan segura. Para el Samsung A50s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para el Samsung A70 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB.
En el Samsung A50s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A70 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Samsung está utilizando en el A50s el procesador Exynos 9611 octa-core que corre a 2.3 GHz. Por otro lado, el A50 maneja el Exynos 9610. La diferencia entre los dos procesadores es marginal, así que no esperes un aumento masivo en el rendimiento. El procesador del A50s se basa en una arquitectura de 10 nanómetros y está equipado con una GPU MP3 Mali G72. Fuera de la caja, el Galaxy A50s se siente ágil como era de esperar. Las aplicaciones se abren y cargan rápidamente y no encontré ningún bloqueo durante el uso. El modelo de 6 GB de RAM que recibimos para su revisión podría manejar fácilmente el cambio entre aplicaciones, aunque puede encontrar un poco de tartamudeo al hacerlo. Este terminal funciona bastante bien con el uso diario, como navegar por la web o aplicaciones de redes sociales, mensajería y transmisión de video. Sin embargo, no se sentirá extremadamente fluido o suave, aunque no notamos la presencia de lag en ningún momento. Con este dispositivo podremos ejecutar juegos como PUBG Mobile sin problemas en gráficos medianos, pero cualquier cosa más alta de esto provocará caídas en velocidad de fotogramas y retrasos. El chipset de 10 nanómetros es bastante eficiente y ayuda a reducir el consumo de la batería mientras juegas. Para el Samsung A70 vamos a tener el procesador Snapdragon 675 que corre a 2 GHz. Es un procesador octa-core con 6 núcleos de eficiencia Cortex A55 y otros 2 núcleos Cortex A76 que proporcionan toda la potencia que puedes necesitar. Como dato curioso, este procesador se encuentra en el Redmi Note 7 Pro. En este terminal, si bien el procesador sobresale en tareas intensivas, la GPU Adreno 612 no es del todo potente. En el A70 el rendimiento de los juegos es bastante fluida. Por ejemplo, en juegos como PUBG Mobile, este terminal se extiende hasta ultra gráficos, y a pesar de la advertencia sobre una posible caída en la velocidad de fotogramas por segundo, el teléfono se comporta perfectamente. Si bien el dispositivo se calentó durante las sesiones de juego muy largas, nunca fue incómodo sostenerlo, y la pantalla expansiva realmente se suma a la experiencia del juego. Samsung no sintió la necesidad de actualizar la batería dentro del Galaxy A50s, obtiene la misma capacidad de 4000 mAh que en el A50 original, lo cual está bien. El Galaxy A50s te durará un día completo con una sola carga, pero no esperes que el teléfono dure más allá de eso. Descubrí que la duración de la batería es bastante constante, sin importar lo que hice durante el día. El consumo de la batería en espera es mínimo y puedo usar la pantalla Always On sin tener que preocuparme por un consumo de batería significativo. El Galaxy A50s admite una carga rápida de hasta 15 watts, pero la compañía solo ofrece un cargador de 10 watts en la caja, por lo cual si deseas mejorar tiempos de carga debes adquirirlo o utilizar otro cargador. Pero si posees un cargador de 15 watts, puedes cargar completamente el Galaxy A50s en aproximadamente 1 hora y media. Obviamente te tomará más tiempo usando el cargador de 10 watts que viene en la caja. En el Samsung A70 vamos a tener que una ventaja de las dimensiones más grandes es que Samsung pudo instalar una batería mucho más grande, la celda de 4500 mAh, la cual asegura que obtengamos fácilmente un día completo de uso y probablemente más. En promedio, el teléfono duró cerca de 2 días completos, el tiempo de pantalla fue casi de 7 horas, una cifra bastante buena para un teléfono con una pantalla tan grande como esta. El A70 es el primer teléfono de Samsung que se envía con soporte de carga rápida de 25 vatios, aunque no es tan rápido como algunos estándares de la competencia, pero con el cargador que nos brinda Samsung podemos cargar la batería en menos de 2 horas. Samsung no ha cambiado nada en lo que respecta a la pantalla, y con razón. El Galaxy A50s ofrece una impresionante pantalla Super AMOLED Infinity U de 6.4 pulgadas Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, que también está presente en su hermano, el A50. No sorprende que la pantalla AMOLED se vea fantástica con colores vivos, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El Galaxy A50s tiene una resolución de 1080 y una densidad de 403, que es nítida y buena para ver videos, jugar y leer textos.
La ventaja adicional aquí es que el teléfono también viene con una certificación especializada para el streaming, lo que significa que podrá transmitir contenido en plataformas como YouTube y Prime Video con verdadera calidad HD. Claramente debemos agradecer que la mayoría de los terminales de Samsung vienen por defecto con este tipo de paneles, pues son de los que mejor aspecto en imagen ofrece, dependiendo de con quién se enfrente, claro está. Además, este dispositivo cuenta con un sensor de luz ambiental, el cual hace que se ilumine adecuadamente el panel bajo el sol directo, sin necesidad de ningún tipo de ajuste adicional. También tiene presente un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla, que para muchos es bonito y para otros no tanto, junto con unos marcos realmente reducidos. El Galaxy A70 viene equipado con una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED. Este panel es grande, vibrante y lo suficientemente brillante como para disfrutar realmente de la multimedia. Ya sea la última serie de Netflix o un popular juego móvil, los elementos aparecen en la pantalla y la experiencia es definitivamente inmersiva. La resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 es quizás un poco baja en una pantalla tan grande. Con este panel podemos observar que hay una cierta suavidad en los iconos, textos y ciertos elementos. Sin embargo, dudo que a la mayoría de los usuarios les importe o incluso lo noten a menos que el teléfono se coloque al lado de un panel de mayor resolución. Debemos señalar que la pantalla suele ser uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono, por lo que es probable que Samsung esté ahorrando unos cuantos dólares al quedarse con Full HD Plus en lugar de saltar al Quad HD Plus. Y si te lo estabas preguntando, sí, el teléfono se vuelve lo suficientemente brillante como para poderlo ver fácilmente en el exterior, algo que se configura automáticamente con el sensor de luz ambiental. Samsung ha actualizado la configuración de la cámara triple en el Galaxy A50s si lo comparamos con su hermano el A50, claro está. Este dispositivo viene con un sensor de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, que lo mantiene actualizado con la competencia. Las otras dos cámaras en la configuración incluyen una lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles de igual apertura focal. La cámara de autofoto también se ha aumentado de 25 megapíxeles a un sensor de 32 megapíxeles. La cámara principal es capaz de capturar algunas fotos muy atractivas a la luz del día, lo que no es sorprendente, siempre que haya una buena cantidad de luz en su entorno. Sin embargo, con poca luz el teléfono comienza a tener dificultades. El modo nocturno dedicado aún no logra tener el tipo de fotografía esperado, y que a mi parecer otras empresas como Xiaomi le llevan algo de ventaja. Las fotos con este modo se verán granuladas, a pesar de la reducción de ruido, y la imagen en general aparecerá más suave en lugar de clara y detallada. Este dispositivo puede cambiar fácilmente entre cámara principal y la lente gran angular para agregar más espacio en el marco. El gran angular es útil en lugares difíciles o si estás buscando una nueva perspectiva. Tenga en cuenta que la calidad se verá afectada cuando se cambia a la lente gran angular de 8 megapíxeles en comparación con la cámara principal de alta resolución. Las fotos de gran angular carecerán de detalles y nitidez. Por otra parte, la cámara de selfies cuenta con un sensor de 32 megapíxeles y apertura focal 2.0. Con este sensor se pueden capturar imágenes nítidas y naturales a la luz del día, siempre que se haya desactivado los efectos embellecedores. La nitidez y la claridad de los selfies se reducirán a medida que se oscurece, ya sea en interiores o en exteriores. Para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con reconocimiento facial, que es muy preciso, pero con la pequeña y mínima pausa de este por el software del dispositivo. Samsung continúa con su nuevo amor por las cámaras triples. En la parte posterior, el Galaxy A70 apila un sensor primario de 32 megapíxeles con una apertura focal 1.7, un disparador gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara de 5 megapíxeles como sensor de profundidad. En cuanto a las selfies, el Samsung A70 también usa el mismo sensor de 32 megapíxeles de la parte trasera en su parte frontal. En cuanto a la calidad de sus cámaras, el teléfono logra funcionar en las líneas esperadas en la mayoría de las condiciones de iluminación. La detección de escena generalmente se activa, las imágenes tomadas con el A70 a luz del día tienen una buena cantidad de detalle, sin embargo la cancelación agresiva del ruido a veces hace que podamos apreciar muchos detalles. El rango dinámico podría haber sido mejor, la cámara también tiene problemas para manejar la luz del sol. En el interior logra hacer un trabajo decente, los disparos que se hacen con luz artificial se ven limpios y vibrantes. Por otro lado, la cámara de selfies es sin duda una de las mejores en este segmento de precios. Las imágenes se volvieron geniales con ricos detalles y colores de piel naturales. También debemos recordar que este terminal posee reconocimiento facial, el cual pese a no ser del todo seguro, es más rápido que el lector de huellas, pues aún es una tecnología en desarrollo.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50s es de 1.200.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.658 pesos mexicanos, que a su vez son $350, que equivalen a 324 euros. Para el Samsung A70 es de 1.150.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.391 pesos mexicanos, que a su vez son $331, que equivalen a 300 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. Recuerda que si deseas adquirir el Samsung A10s, el A20s o el A30s a un magnífico precio que no vas a encontrar en ningún otro lado, dale clic en el enlace de la descripción de este video. Últimos días de promoción, válido únicamente para Colombia. Ahora continuemos con el video. El Samsung A50s no le gana al Samsung A70 en ningún aspecto. Por su parte, el Samsung A70 le gana ampliamente al Samsung A50s en los siguientes aspectos: RAM, procesador, batería, cámara y precio. En los aspectos que empatan son diseño, botonera y almacenamiento. Pensaba que este enfrentamiento estaría un poco más parejo, pues ambos terminales tienen un rendimiento muy bueno, que sin ser excelentes son de lo mejor en la gama en la que se encuentran, pero como vemos no fue así, pues el Samsung A70 lo derrotó en todos los apartados y en donde no lo logró por lo menos empata, con el plus de ser un poco más económico que su rival. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.